La figura de Martín Miguel de Güemes se inscribe en un proceso doble. Por una parte, la crisis del Imperio Español, producto de dos revoluciones burguesas, la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial Inglesa que perjudica con la elaboración de productos manufacturados, erosiona, podríamos decir así, el monopolio comercial que España tenía con sus colonias de ultramar americanas y que van deteriorando las capacidades económicas de una monarquía que era una monarquía parasitaria claramente. Y por otra parte, la Revolución Francesa que hiere de muerte a las monarquías, pero paradojalmente no va a ser la Revolución Francesa, sino que va a ser el Imperio Napoleónico el que va a abrir una crisis política en España porque la expansión de los franceses hacia la península ibérica, hacia España y hacia Portugal, en ese proceso toman preso a Fernando VII y pone Napoleón a su hermano José Bonaparte I como rey de España. Entonces ahí se abre la crisis política y se empieza a discutir en torno a la soberanía. Los monárquicos plantean que la soberanía viene de Dios al rey, y las tesis suaristas plantean la idea de que la soberanía viene de Dios al pueblo y el pueblo delega en el rey, por lo tanto preso el rey volvía la soberanía al pueblo, y eso habilitó la constitución de las juntas gubernativas, la Junta Central de Sevilla en España y las juntas como la Junta de Mayo de 1810 en el Virreinato en Buenos Aires, y otros procesos juntistas como la de Chuquisaca en la actual Bolivia, en el Alto Perú en ese periodo, la de Bogotá, la de Colombia, así todo el proceso que se inaugura en 1809 con la Junta de Chuquisaca, ¿no? Pero ahí claramente es bueno remarcar que el proceso emancipatorio en América Latina son subproductos de dos grandes revoluciones burguesas, porque condiciones sociales para revueltas, para rebeliones, para revoluciones, había desde el inicio mismo del contacto, en un principio de los reinos de Castilla y Aragón, de los reyes católicos con América y posteriormente con España, producto de la crueldad de los corregidores, de la mita minera, de la mita campesina, de la encomienda del Yanaconazgo. De hecho, hubo revueltas como la de Tupac Amaru, Tupac Katari, pero las condiciones políticas las generaron estas dos grandes revoluciones burguesas como la francesa y la revolución industrial inglesa que puso en crisis al imperio español, ¿no? De hecho, hay antecedentes que valen la pena remarcar, como son las invasiones inglesas de 1806-1807, que no hay un respaldo de la corona española y el pueblo de Buenos Aires el que se defiende, y se generan las milicias populares, y ahí la colonia genera, la élite colonial, digamos los criollos, ponen en consideración de que no necesitan de España para defenderse, y ese es un antecedente interesante para la Declaración de Mayo de 1810. La Revolución de Mayo de 1810, o por lo menos los gobiernos revolucionarios duran 10 años, desde 1810 hasta 1820, cuando se produce la caída del directorio a cargo de Rondó, del general Rondó, a manos del gobernador de Entre Ríos de Santa Fe, Pancho Ramírez y Estanislao López. Y en ese periodo hubo gobiernos que se llaman Junta, la Junta de Mayo, la Junta Grande, los triunviratos y posteriormente los directorios. Pero más interesante que quiénes son las formas de gobierno es qué implicó esos 10 años del proceso revolucionario en donde se inscribe el accionar de Martín Miguel de Güemes. En el primer periodo que va, en la primera fase, la Revolución de Mayo, que es una fase expansiva, va de 1810 a 1815, donde se mandan los ejércitos auxiliadores al Alto Perú, recuerdan ustedes, al Alto Perú encabezado por Juan José Castelli, que declara, entre otras cosas, el término de la manumisión, la libertad de la mano de obra de las poblaciones originarias para ganarse el odio eterno de la oligarquía terrateniente alteperuana, y los ejércitos auxiliadores del Paraguay, encabezados por Manuel Belgrano, ambos derrotados, ¿no? Entonces, el primer ciclo ofensivo, que son la expedición auxiliadora al Paraguay y al Alto Perú, son derrotados, pero posteriormente se produce en el Reino de España un proceso de guerrilla en donde la guerrilla española derrota a Napoleón, y en 1812 vuelve al poder Fernando VII. No solamente vuelve al poder, sino que se reconfigura a través del Congreso del Viena una articulación de las monarquías europeas, la monarquía rusa y otras, por supuesto, la española,
y aparece para América Latina un proceso de contrarrevolución restauradora monárquica impulsado por Fernando VII a cargo del general Morillo, que con sus tropas viene derrotando a todos los procesos emancipatorios que se habían declarado en América. Desde el norte, desde Colombia hasta acá, todos los procesos vienen siendo derrotados y lo único que se sostiene en pie es la Revolución de Mayo. Entonces lo que había quedado claro que el corazón realista en América era Lima, pero que no se podía entrar por tierra a Lima. Habían sido derrotados los intentos de entrar por tierra a Lima y entonces se preparaba en la gobernación de Cuyo, a cargo del general José de San Martín, una estrategia de avanzar por el oeste, cruzando la cordillera de los Andes, previa liberación de Chile, e ir por el Pacífico, llegar a Lima por mar y sorprender a las tropas realistas y producir el proceso emancipatorio de Perú y terminar con la tropa del general Morillo y con este proceso de contrarrevolución restauradora. El problema es que Buenos Aires sufría crisis internas e intestinas y no apoyaba a la estrategia sanmartiniana, digamos, no apoyaba con efectos concretos, digamos, con material militar, con recursos. Y en esa circunstancia se produce un encuentro entre Güemes y Belgrano, entre San Martín, Güemes y Belgrano, donde se lo pone a Güemes como jefe del ejército de vanguardia del norte, pero ya no va a ser una estrategia de avanzar hacia el corazón del poder realista a través de tierra, sino va a ser una estrategia defensiva, es decir, a partir de 1815 hasta 1821, que es la muerte de Güemes, se produce una estrategia defensiva en donde Salta y el territorio del norte soportan 7 invasiones realistas, ¿no? Entonces esto es interesante porque lo ubica a Güemes como un dirigente político diferente a los caudillos tradicionales, digamos. Precisaría mejor, como Facundo Quiroga como paradigma, porque Pancho Ramírez y Estanislao López son expresiones del interior, pero fluvial, vinculado al río Paraná, y eso sí se van a articular con el nuevo escenario que había abierto la revolución industrial, que es la exportación de materias primas vía el Atlántico. Pero los caudillos de las provincias del interior, como La Rioja en este caso, o los santiagueños, son caudillos de expresión de una economía anacrónica, es decir, una economía que estaba llamada a ser derrotada porque era la economía que se articulaba en torno a las minas del Potosí. Eran economías artesanales, por lo tanto no era posible que ellos pudieran avanzar. Por eso no se explica en términos de unitario y federal la historia argentina, sino en términos de un cambio de patrón de acumulación del capital. Si el mercantilismo que se articulaba en torno a las minas del Potosí había terminado y ahora aparece un capitalismo industrial que tenía su mirada puesta en el Atlántico y lo que iba a ser después la Argentina como exportador de materias primas, ¿no? ¿Por qué no se parece Güemes a esos caudillos tradicionales? Porque Güemes era parte de una estrategia continental que pensaban tipos como San Martín o como Bolívar, que ya veían en Estados Unidos un enemigo, ¿no? Entonces, vos fijate que en esa situación defensiva, ya no es una estrategia ofensiva como la de la campaña auxiliadora, sino defensiva, cuando la élite porteña estaba metida en las cuestiones domésticas, en los problemas domésticos, vos tenías por una parte la gobernación del Cuyo a cargo de San Martín y la gobernación de Salta a cargo de Güemes, planteando enfrentar al ejército más poderoso del mundo, ¿no? Porque esto es bueno que se recuerde. Güemes enfrenta al ejército más poderoso del mundo, que es el ejército que viene a derrotar a Napoleón, el ejército español. Es como que si vos digás hoy, es contrafáctico, no es la ucronía el terreno de la historia, pero digamos que vos te peleés con los yanquis hoy en defensa de la soberanía, ¿no? Güemes se peleó con el Imperio Español que venía a derrotar a Napoleón en una estrategia de guerra de recursos defensiva. Se llama guerra de recursos porque la Intendencia de Salta del Tucumán tenía 600.000 kilómetros cuadrados de superficie, ocupaba Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, zonas de la actual Bolivia, y en esa superficie territorial que tenía valles, montañas, ríos, había 60.000 habitantes, 50.000 habitantes, dicen los historiadores. O sea, no había casi nadie en la población, pero la guerrilla de Güemes contaba con 5.000. Por lo tanto, era una guerrilla de masa, porque es como que vos somos 50 millones de habitantes, haya 5 millones de habitantes hoy. Nosotros tuviéramos una guerrilla de 5 millones de habitantes combatiendo contra el ejército más poderoso del mundo, sería una guerrilla de masa, ¿no? Y era una guerra de recursos porque los que combatían eran campesinos, es decir, no era un ejército reglado en términos de que estaban 24 horas haciendo la guerra o estaban en su
en sus compañías, sino que eran campesinos que trabajaban de campesinos y que cuando lo necesitaban para una acción lo convocaban, hacían una acción guerrillera en el sentido que trabajaban sobre la sorpresa, trabajaban sobre los flancos, sobre la línea de comunicación, conocían el terreno. Los milicos españoles que abrían la boca eran atacados. Al final nunca había un enfrentamiento directo, por eso se llama una guerra irregular, porque claramente no tenían las condiciones ni de preparación, no era un ejército reglado, aunque Güemes sí era un oficial del ejército regular, tampoco tenía las armas para combatir contra los españoles, tenían chuza, tenían lanza, tenían boleadora y tenían un conocimiento del terreno que no tenían los españoles, ¿no? Entonces actuaban por sorpresa, fue una guerra popular, la tierra en armas le llaman algunos, porque hubo un gran rol también de las mujeres, no solamente de las grandes mujeres como Juana Zurduy, como Macacha Güemes, sino que las mujeres del pueblo común que habían generado la contrainteligencia y la inteligencia del ejército guerrillero, se llamaban las bomberas, y entonces que participaban en las plazas, que dejaban granos de maíz para señalar la cantidad de oficiales que había en algún lugar, en fin, que dejaban bajo los árboles las señales, que habían hecho inteligencia para el ejército de Güemes, ¿no? Entonces fue una guerra de recursos, una guerra de guerrilla, una guerra popular. Ya le voy a hacer un texto que tengo escrito sobre las características particulares de la guerra de guerrilla, que es una guerra estudiada, todavía sigue siendo estudiada en algunos ejércitos del mundo, junto con la guerra del Mariscal Tito en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La historiografía tradicional lo trata de tirano a Güemes. Cuando muere Güemes, el diario La Nación dice murió un tirano. Y acá, cuando Güemes, cuando se repliega el ejército del norte, deja armamento en Tucumán y el gobernador era Bernabé Arauz. Güemes vuelve con una partida pequeña de guerrilleros, campesinos, va a Tucumán, se enfrenta con Bernabé Arauz porque necesita armas para enfrentarse con los españoles. Bernabé Arauz no se las quiere dar y lo derrota. Y acá en Salta, el Partido de la Patria Nueva, encabezado por Facundo Suería, le hace un golpe de Estado a Güemes y lo destituye de la gobernación, porque Güemes era la expresión del Partido de la Patria Vieja. Entonces vuelve Güemes con su ejército y no necesita ninguna acción. De nuevo vuelven a entregar el gobierno, la oligarquía local, ¿no? Entonces es importante marcar esta cuestión. ¿Por qué peleaban los campesinos de Güemes? ¿Por qué los campesinos de Güemes se habían convertido, como dice Tulio Alperín Dongui, en la primera clase del sistema de Güemes? Y peleaban, yo le digo a mis estudiantes, pelearan porque habrán leído a Voltaire, habrán leído a Montesquieu, habrán leído a Rousseau. No porque probablemente no sabían ni leer, sino porque Güemes le había dotado de lo que se llamaba el fuero militar. Es decir, en el Estado colonial, la justicia se instruía a partir del cabildo, ¿no? Entonces en el cabildo claramente participaba lo que se llamaba la gente decente. No es que todo el pueblo tenía presencia en el cabildo, sino los ciudadanos, y los ciudadanos eran la élite, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Güemes le había dado a los campesinos, que eran la gente que ponía su vida, lo único que tenía en la defensa en el enfrentamiento con el Imperio Español, ellos le habían eximido del pago del diezmo a la iglesia. Vos sabés que la iglesia, antes de la constitución del Estado moderno, era la que asentaba los nacimientos y las defunciones, te cobraban los bautismos, te cobraban los casamientos, te cobraban los cumpleaños, en fin. Bueno, con el fuero militar, el Güemes exime del pago de los diezmos a la iglesia, pero exime del pago de los arrendamientos a los terratenientes. Por lo tanto, de hecho, si uno va al archivo, lee crónica, donde se están enfurecidos la aristocracia local, porque los campesinos hacen comer a sus animales sin límite, ¿no? Es una especie de comunismo primitivo, señalan la crónica, mostrando un odio visceral hacia Güemes. De hecho, digamos, es decir, la aristocracia, por una parte el campesino luchaba porque te imaginas vos que cuando eran denunciados por los terratenientes, no era el cabildo el que impartía justicia, sino que eran su jefe, porque era un tribunal militar, era el fuero militar, y su jefe no lo iban a condenar porque los que peleaban y arriesgaban su vida eran los campesinos, se quedaban sin fuerza. Por eso dice Alperín que los campesinos se convierten en la primera clase del sistema de Güemes. Por otra parte, la aristocracia tampoco le importaban las ideas del iluminismo del siglo XVIII, fines del XVII, del XVIII, ni la igualité, ni la liberté, ni la fraternidad, ni la igualdad, ni la fraternidad de la libertad.
Lo que le interesaban eran sus negocios, y Salta, como era un lugar concreto de guerra, un territorio, un escenario de guerra, lo que se había cortado era la venta del comercio exterior a la zona del Alto Perú. En el capitalismo mercantil, que va del 15 al 18, el centro de la articulación económica del noroeste, o de lo que era el virreinato del Perú, o posteriormente de la reforma borbónica, el virreinato del Río de la Plata, eran las minas del Potosí, en donde en Salta se producían una feria en donde se juntaban 50.000 mulas. Las mulas eran como las 4x4 del siglo XIX, porque funcionaban bien allá en el Potosí, ¿no es cierto? Entonces te imaginas, era como un arma de guerra una mula, era como un tanque, era como un dron ahora, ¿no? Entonces Güemes había prohibido el comercio, por lo tanto la aristocracia lo odiaba a Güemes porque había prohibido el comercio entre Salta y el Alto Perú, y entonces eso lo afectaba económicamente. De hecho, el Barbarucho Valdés, que es el que le hace la emboscada a Güemes, el jefe realista que le hace la emboscada a Güemes, es guiado por un aristócrata. Entonces lo que podemos decir es que Güemes es reconocido en el ámbito local, todos los 17 de junio se hacen desfiles, pero se hace desfile falseando la historia por varias razones. En principio, los gauchos que desfilan acá desfilan con la ropa de gaucho que una ropa de gala. El poncho tradicional de Salta, que es el poncho rojo y negro, no es el poncho con el que peleaban los campesinos, que eran campesinos pobres, ¿te das cuenta? Y vos para teñir tu poncho tenías que ir a buscar tintura de Catamarca. Peleaban con el poncho puyo del color blanco, del medio lleno de tierra, de la lana de oveja. Estos gauchos nuevos se hacen las manicure, todo, ¿viste? Entonces, primera cosa ahí. La segunda, es decir, el carácter social del gaucho, del guerrillero de Güemes era un gaucho pobre. Es el carácter social. Con condiciones de pobre, por eso la guerra se llama guerra de recursos. Por otra parte, la aristocracia local traicionó a Güemes. La aristocracia local lo traicionó a Güemes, lo entregó. Son los que orientaron a las tropas realistas para que lo embosquen en la ciudad de Salta, en la casa de su hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Como Güemes era hijo de un funcionario de la corona española y era hija de la fundadora de Jujuy, parece que por un error orgásmico lo quieren hacer propio, es decir, la burguesía, los terratenientes, Güemes como hijo de terrateniente, el principal héroe de acá, entonces ahora perteneció a la oligarquía. Es decir, la oligarquía que lo traicionó, que lo mató, lo vuelve a matar porque le quita cualquier contenido. Y la otra que le quita filo a su programa, a su propuesta, a su accionar, es la idea de que es la principal figura de la gendarmería. Gendarmería lo pone a Güemes como su héroe porque dice centinela de la frontera norte. Yo me lo imagino a Güemes en Bermejo o en Salvador Maza controlando el contrabando de coca, que yo coqueo, ¿viste? La bolsita de coca, controlando el contrabando de coca o la ropa barata. No tiene nada que ver primero porque era una situación de guerra y las fronteras eran fronteras móviles. No había un sentido de estadualidad. Hay un historiador que murió el año pasado, José Carlos Chiaramonti, que dice que si vos le preguntabas en el siglo XIX, antes de 1880, a un salteño cuál era su patria, te decía Salta, un cordobés Córdoba y un porteño Buenos Aires. No había un sentido de patria. De hecho, el Estado inventa la nación con la ley 1420 y la función de la escuela, inventando los argentinitos, ¿no? A través de los rituales escolares, del himno, del escarapel y todas esas cuestiones. Entonces, los ejércitos eran continentales. Juan Azurduy peleaba por el ejército de Güemes y Juan Azurduy hubiera nacido en el actual Bolivia. Y Monteagudo era tucumano y murió en el ejército de Bolívar, digamos. No había un sentido de estatidad política, no había chilenidad, bolivianidad, argentinidad en ese periodo. Así que lo convierte a Güemes por programa social, digamos, en un adelantado. Tal vez lo tiene escrito y más desarrollado José Artigas en la banda oriental del Uruguay, pero no tuvo el peso político que tuvo Güemes en cuanto al protagonismo y esta pueblo en armas que se había constituido para detener el ejército más poderoso del mundo en ese momento, ¿no? De todas formas, como dice una historiadora salteña, la doctora Sara Mata, Güemes no es un Robespierre ni es un marxista, digamos, ¿no? Entonces, no es que Güemes viene a intentar suplantar a la oligarquía terrateniente para construir otro tipo de sociedad. Lo que Güemes hace es un tipo pragmático en el sentido que necesita al campesinado para el combate y lo resuelve de manera programática. No paguen arriendo y no paguen el diezmo de la iglesia, pero aparece como un dique de contención a la conflictividad social porque Güemes sí tenía un liderazgo sobre las masas populares, ¿no? Tenía un liderazgo porque él era un hombre
del campo, que manejaba las rutinas campestres y que tenía una relación de identificación con los sectores pobres de la campaña, ¿no? Y bueno, y fue el único general que murió en acción de combate del proceso independentista, ¿no? Entonces Güemes yo pienso que a diferencia de la Revolución de Mayo, esto ya no es específicamente histórico, pero sí como ¿para qué sirve la historia? La historia no sirve, como dicen algunos, como una maestra de la vida, para aprender del pasado, para no cometer los mismos errores, porque primero la historia no se repite. Y después eso no funciona ni cuando criando los hijos de uno que le dice, no hagas tal cagada porque uno ya la dice, y él te dice, ellos quieren hacer su propia cagada, quieren escribir su propia historia. Así que no funciona en la historia tampoco así. Pero como dice Pierre Vilar, es importante conocer la historia para entender el presente, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que algunas conclusiones de tipo, no histórica, pero sí de tipo ética que uno podría sacar, es que vos tenés personajes como Belgrano, que fue hijo del mayor comerciante del Río de la Plata, que se educó en Salamanca, ¿no? Porque se educó en Europa. O tenés sectores más pobres como Castelli o como Mariano Moreno, que se educaron acá en Chuquisaca, en el Sucre, en el actual Bolivia, que se hicieron revolucionarios, porque vos lo que hay que pensar, lo que hay que tener en contexto para las actuales generaciones es que un viaje de Buenos Aires a Salta a caballo demoraba 3 meses. Ahí funcionaría bien esa propaganda de la televisión contractil contra las hemorroides, ¿no? Fíjate vos, 3 meses. No había antibiótico, no había penicilina. Un viaje ya era una aventura. Vos te imaginás de acá, de Salta a Chuquisaca, Bolivia, para estudiar, eso ya era una aventura. Pero tipos que tenían mucha guita, que se hacen revolucionarios, que se hacen generales porque eran abogados, en el caso de Castelli y en el caso de Belgrano, que son primos pero que se hacen guerrilleros, terminan en la lona. Acordate que Belgrano termina entregándole su reloj de oro al médico porque no tenía para pagarle. Juan José Castelli termina preso porque Juan José Castelli declara la eliminación de la mita y de la mano de obra de la semiservidumbre en el Alto Perú y termina preso por eso, pero el valor de los cuadros también, ¿no? Porque no es que lo llamaba por celular Juan José Castelli a Mariano Moreno y le ¿qué hacemos acá? Hay una responsabilidad política, pero los tipos eso pagaron con sus bienes y con su vida la decisión revolucionaria de romper con la monarquía, y Güemes también con su vida. Güemes tenía 38, 39 años cuando murió. A diferencia de los políticos actuales que no derraman ni tinta porque no saben escribir, menos van a derramar sangre, pero que entran en la función pública sin un mango y terminan multimillonarios, ¿no? Ahí hay también una relación que no se corresponde con el proceso político actual, ¿no? Entonces vos tenés personajes como Güemes, como Belgrano, como Castelli, que entregaron sus bienes, su vida, su tiempo a la lucha política y a la revolución, terminaron presos, muertos, pobres, y estos personajes políticos actuales que son inconsistentes políticamente, pero que entran en la función pública sin un mango y terminan multimillonarios, ¿no? Entonces la historia podría servir, en todo caso, saber de historia para comprender también un poco el presente políticamente. Así que yo creo que eso es una mirada panorámica del tiempo en el que se desenvolvió el proceso de Güemes y de su obra política, ¿no?